Hola, mi nombre es Vanessa Colmenares de Ética y Legislación de la Comunicación Saya A y les voy a hablar sobre las nociones básicas del derecho, que son definidas como el conjunto de normas que deducen del hombre de su propia conciencia y que representan la justicia en un lugar y época determinada, que regulan la conducta del hombre en la sociedad. Antes de generalizar estas nociones, se debe conocer la definición de derecho y sus acepciones. El derecho se define como un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa del hombre y, a su vez, en caso de incumplimiento, aplicar sanción judicial. El derecho es lo que no se desvía ni a un lado ni al otro, es lo correcto. La acepción se denomina a las palabras o significados de una palabra o expresión que tienen en función del texto en el que aparece. Una acepción además puede ser literal o figurada. Con respecto a materia jurídica, existen diferentes tipos de acepciones. El derecho objetivo es el conjunto de normas y de reglas que, además de imponer, conceden derechos. Este es imperativo atributo y esta norma se encuentra integrada dentro del ordenamiento jurídico. El derecho subjetivo es la norma que permite o prohíbe el permiso derivado de la norma. El derecho adjetivo es considerado el derecho de forma, constituye el conjunto de normas y principios que rigen las normas y que regulan la utilización de las facultades del Estado y se aplican en el derecho procesal. El derecho sustantivo es considerado el derecho de fondo, que se constituye por el conjunto de normas jurídicas y que establece los derechos y obligaciones de las personas. El derecho positivo se caracteriza atendiendo a su valor formal sin tomar en cuenta la justicia o la injusticia de su contenido. El derecho vigente son las normas que en un lugar y en una época determinada el Estado considera obligatorias. El derecho natural es una teoría ética y un enfoque filosófico del derecho que postula la existencia de derechos del hombre fundados en la naturaleza humana, universales, anteriores y superiores al ordenamiento jurídico positivo. El derecho público hace referencia al Estado, a las municipales, a los ministerios, a las universidades, a las nacionales, a los organismos internacionales, al presidente de la República, entre otros. El derecho privado, su hincapié es a cada uno de los individuos, en particular a las asociaciones, fundaciones, comités y sociedad constituida conforme a la Ley General de Sociedades. La norma consuetudinaria es la expresión de la norma jurídica a través de la conducta de los hombres integrados en la comunidad. Como expresión espontánea del derecho se contrapone al derecho legislado o derecho escrito, que es la expresión flexible de la norma. La norma consuetudinaria o costumbre es pues la norma de conducta que, observándose con conciencia, es tan obligatoria como la contenida en un texto legal. El origen de la norma, de esta norma consuetudinaria o costumbre jurídica, se encuentra en el uso práctico sociales, cuando la comunidad considera que el incumplimiento de un uso hace peligrar el orden de convivencia, se transforma el uso en norma consuetudinaria. Por esto, se ha dicho que la costumbre jurídica es la norma creada e impuesta por el uso social. Para que la costumbre sea jurídica es preciso a que sea un uso social continuado y uniforme, que sea racional y que sea observado con la convicción de que se trata de una norma obligatoria. La validez de la norma en el derecho se extiende jurídicamente a la existencia específica de las normas, es decir, que una norma jurídica es válida y equivale a afirmar que ella existe como tal y que por ello es obligatoria, y es lo que en dos sentidos: para los sujetos normativos que deben obedecerla y para los órganos jurisdiccionales que tienen el deber de aplicarla en sus consecuencias coactivas. Se designa como válida una norma cuando cumple con los requisitos formales y materiales necesarios para su producción. La validez de la norma no depende solo del acto de su promulgación y publicación, a partir del cual se declara la existencia de la norma, aunque sí es uno de sus efectos.